Últimos días del mes de mayo y en Valencia 2025 Renacer tras la Dana seguimos tomando el pulso a los municipios afectados por la Dana. Hoy estamos concretamente en Aldaya, casi 7 meses después, en la zona cero y en el barranco de la Saleta que sembró el caos ese 29 de octubre. Se da la circunstancia de que medidas en este barranco se vienen demandando desde hace muchísimos años, casi desde principios de los 2000. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha hecho nada y lo peor de todo son las 6 víctimas mortales que dejó la Dana en este municipio. Vamos a reunir para conversar a 4 vecinos de este municipio: Pilar Moreno, Empar Navarro, José Luis Fernández y Leonor García. Han sufrido daños personales en sus casas, en sus negocios, y su vida todavía no es la que era antes de este 29 de octubre pasado. Así es la realidad hoy en Aldaya. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Estamos con Amparo, Pilar, José y Leo. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos además y por contarnos cómo estáis casi 7 meses después, pero vamos a empezar por la ubicación. Estamos grabando, Pilar, en tu casa o casa de tu madre. Es casa de mi madre, yo vivo arriba justo y bueno, esa noche lo vivimos aquí en medio del océano, porque la calle Valencia, que es donde estamos ubicados, frente al barranco de la Saleta, se convirtió absolutamente en un océano. Luego tendremos oportunidad de pasear, Jessica te enseñaré mejor, pero no veíamos las farolas. Yo vivo en un segundo tercero y sentí miedo estando en un segundo tercero. Porque ahora vemos que ya tu madre ya vive aquí, casi 7 meses después, aunque sí. Las casas de los vecinos vemos que están en obras algunas. Sí, hay de todo. Las realidades son diferentes, ella está jubilada y le ha dado tiempo y también ha tenido fuerza, que no sé de dónde la ha sacado, para reconstruirse la casa. A día de hoy ya tiene todo pintado y, como has visto, pues hay realidades que todavía tienen trastos sacando en la casa de al lado. Como te decía, la vecina de al lado vive a caballo entre Paiporta y Aldaya, entonces se le ha complicado la situación porque tiene que hacer frente a doble reconstrucción. Mi madre lo pasó fatal, una señora que ya está jubilada, que ya tenía su casa hecha a su medida, con sus cosas. Recuerdo el día siguiente que empezamos a tirar los muebles y lloraba por sus mesitas de noche. Bueno, era una manera de reaccionar al pánico. Ella durmió desde la noche del día 30, ella ya durmió en casa entre agua y barro, no quiso abandonar su casa. A pesar de cómo estaría, porque has hablado de un océano. Prácticamente sí, el océano estaba en la calle. Lo bueno de estas casas, o lo positivo, más que bueno, lo positivo, fueron de las últimas en construirse en la calle Valencia. Ya se construyeron en altura porque la riada del año 2000, que fue la más grave anterior a esta, han habido episodios, porque aquí es redundante, ¿no?, el tema de las danas en Aldaya y de las inundaciones. En el año 2000 la caseta de obra que estaba en esta finca apareció en Chirivella, y se cambió el proyecto, y se construyó ya en alto. Y eso ha evitado pues la destrucción de paredes y la destrucción de más impacto, ¿no? Porque en cuanto te entran 50 centímetros o 70 que entraron aquí, la casa está para tirar. Claro. Se ha recompuesto todo, absolutamente. Ahora hablaremos de la Saleta. Amparo, además, has estado al frente del consistorio durante muchos años y de este proyecto que había sobre el barranco has trabajado mucho, pero desde el punto de vista personal tú viviste también un 29 de octubre que no sé si puedes ya contar de alguna manera. Bueno, yo sí que lo puedo contar porque ya me encuentro mejor, pero lo he pasado bastante mal, emocionalmente y anímicamente lo he pasado muy mal, me ha costado mucho superarlo. Yo vivo en la calle San Vicente y la planta baja vive mi hija y yo vivo en el piso. Yo en ese momento me encontraba en casa de mi hija, las dos estábamos hablando, no teníamos ningún niño en ese momento en casa. Estábamos los dos hablando y porque venía agua del barranco y las dos estábamos dentro de casa hablando. Y en un momento mi hija me dice mamá, 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 y empezamos a correr hacia adentro y nos subimos arriba del banco de la cocina, que es lo más alto que hay, porque la calle bajaba agua, nosotros no la veíamos, habían 2 metros de agua en la calle, había arrastrado muchísimos vehículos y entonces había hecho un dique en la puerta hasta el primer piso de vehículos y entonces toda el agua que bajaba, como no podía saltar esa altura, entonces hizo presión sobre la puerta, que es una planta baja con doble hoja, la rompió de golpe y toda el agua de golpe entró de golpe y conforme entró fue rompiendo ventanas, puertas, absolutamente
absolutamente todo, y nosotros no oíamos nada, solamente entrar agua, 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 subir el nivel hasta arriba de los pies donde estábamos nosotros arriba del banco, y con ruidos de cristales y puertas y todo moviéndose y sin saber nada más. Entonces, en ese momento, gracias a que al lado, enfrente, había un solar, la presión del agua rompió el vallado del solar, rompió la medianera de la finca que da a otra calle, y por el garaje salió el agua, y entonces paró de subir el nivel, que entonces nosotros empezamos a ver qué lo que podíamos hacer. Yo bajé del banco, me resbalé porque habían muchas cosas por el suelo, me caí dentro del agua, hasta tragué agua y todo. Madre. Y entonces intentamos buscar como pudimos, porque mi hija en ese momento tuvo la capacidad de reacción porque yo estaba completamente en shock, y entonces encontramos una escalera y la abrimos, y como pudimos, subiéndome yo a los hombros de mi hija, me pude coger de una barandilla y subirme a la terraza del primer piso, y luego ella... Tampoco nos explicamos muy bien cómo lo hizo, porque hemos hecho la escalera y todo para reconstruir el salto. Dio un salto y se agarró de un hierro para subirnos arriba. La verdad es que si hubiesen estado los niños en casa, seguramente nos hubiésemos ahogado todos, porque las habitaciones que dan en un lateral, que tú estás en una habitación, no tienes posibilidad, porque no es que va subiendo el nivel, que sube, sino al romperse la puerta entró de golpe, fue una inmensidad que en 2 minutos subió a 1,5 metros. Entonces, porque paró, porque lo que te digo yo, es una sensación muy, 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 muy dura. A mí me ha costado muchísimo. La casa, todo, bueno, no hace falta decirlo, porque como muchísimas personas, pero yo creo que en este sentido es que si la gestión de las emergencias, que yo creo que es el punto donde coincide, yo creo que todo el mundo, si la gestión de las emergencias, el conocimiento del territorio, porque por lo que decíamos antes, de que Aldaya Alacuás parece que no existe y el barranco de la Saleta parece que no había pasado nada, me imagino que si alguien conociera el territorio, los que estaban, los responsables, y haber avisado, me imagino que hubiésemos perdido muchas cosas, seguro, nos lamentaríamos, pero ese trauma, esas muertes y lo que tenemos y lo que nos está costando, no lo tendríamos. Ahora os preguntaré también por cómo se gestiona eso mentalmente casi 7 meses después, pero vamos a conocer vuestros casos. Leo, yo quería preguntarte a ti, porque si hablamos de daños, no sé si me decías por teléfono cuando hablábamos, he tenido todo, casa, todo. Negocio. Sí, yo lo estoy pasando ahora peor que antes. Se ve que me está saliendo ahora. Yo llevo unos días que estoy fatal. Nada, a ver, yo me pillo en mi casa, tuvimos que salir por la terraza. Saltar, ¿un bajo también? Un bajo, unos 50, todo también. Yo tengo una terraza, tuvimos que saltar a la finca de al lado, rescatar a mis vecinos, que eran 3 niños pequeños, y subirlo como pudimos, y saltamos todos a la terraza de la finca que da a la calle Mayor. Yo vivo en la calle Cheste, y todos pasamos la noche ahí, porque no podíamos estar de otra manera. No estabas ese día trabajando, pero tienes una tienda no estaba trabajando de milagro, porque tenía una clienta a las 8:15. Lo que pasa es que yo esa tarde no abrí, porque me llamó mi hija de la Universidad de la Politécnica de Valencia y me dijo: mamá, estamos en alerta roja. Y como hacía tan mal tiempo, yo digo, pues mira, no voy a abrir. Me anuló la clienta justamente y no abrí, me pilló en casa. Pero bueno. ¿Pero resultó afectada tu casa, tu negocio también? Mi casa, mi negocio y mi coche, mi vehículo que utiliza mi marido para trabajar, claro. Todo. ¿Has podido recuperar la actividad? Sí, ahora sí. La gente, la verdad, estoy muy agradecida, porque al final lo que tenemos que darle gracias es a la gente que nos ha ayudado. Que, a ver, nos ha ayudado mucha gente, pero los voluntarios, todo el mundo que vino a ayudar, porque aquí no venía nadie. Los mismos vecinos somos los que nos hemos ayudado al final. Y sí, la verdad que tengo que agradecer a la gente que me ha esperado. Estoy en plenas comuniones y mucha gente se ha esperado para comprármelas, y lo agradeceré toda mi vida de corazón. ¿Y en casa desde cuándo estás? Creo que tampoco hace pues mucho. He estado 5 meses y medio viviendo en casa de mi madre. Menos mal que tengo a mi madre, pero claro, hemos estado viviendo 3 personas, con mi madre 4, en una casa de una persona. Pero bueno, que no me puedo quejar, que he estado súper bien. Y nada, pues eso. Pero ahora decías que lo estás pasando un poco peor. Ahora sí. Ahora es cuando está saliendo todo. Sí. Se ve que los primeros días, como tenía tantas cosas que hacer, limpiar mi casa, tirar, lo que decía ella, tirar, le decía Pilar. Yo he perdido todos mis recuerdos de cuando me casé, de mi hija cuando era pequeña.
todo. No tengo nada, no tenía ni bragas, por decirte. Sí. Nada, salí de mi casa en pijama, con mis zapatillas de andar por casa, mi marido y mi hija también. Y menos mal que la familia te ayuda y mis amigos me han ayudado mucho y me llevaron ropa, pero no tenía nada. Tardé 3 días en entrar en mi casa, tenía una torre de coches en la misma puerta, no pude entrar. Y a mi negocio también tardé 3 días en abrirlo. Así que, pues eso. Bueno. Intentar ahora si nos recuperamos Sí. y tirar para adelante. Y yo creo que es más serio de lo que parece esto, porque el miedo que tenemos todos ahora mismo es que esto vuelva a suceder. Entonces, si la gente que está o que es competente de esto no lo soluciona, yo creo que ¿quién nos dice a nosotros que el año que viene o el otro no se vuelva a repetir? José, en tu caso decía Pilar que su vecina, que está ahora de obras, vive a caballo entre Aldaya y Paiporta. Sí. ¿Algo similar pasa en tu caso, aunque es trabajar profesionalmente en Paiporta y además te dedicas a socorrer a quienes los ayuda, te necesitan? Bueno, yo soy lo que es la Noche de la Dana, yo soy un poco el perfil, creo que mayoritario de estas poblaciones, porque la mayoría ya son edificios y son pisos altos. Entonces yo la viví desde una altura, yo vivo en un 4º piso, entonces yo no padecí ese miedo, evidentemente, que padecieron Amparo o Leo, pero sí que es verdad que aquí en Aldaya, por ejemplo, también estamos muy acostumbrados al tema de las inundaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hace la gente? Los coches. Entonces, evidentemente, lo que también estamos acostumbrados es a que llueva. Allí no llovió, aquí no llovió. Entonces eso fue un problema añadido, además de la cobertura y de la luz. Entonces yo, donde vivo, veo el final del barranco y yo estaba esperando la lluvia. Yo estaba hablando con mis padres, que son de Valencia, mientras que pude, hasta que de repente vi cómo venía una lengua de agua aquí a la zona donde yo vivo. Entonces, de manera inexplicable, estaba viniendo agua y estaba creciendo el caudal, pero no estaba lloviendo. Entonces, primera reacción, voy a mover el coche. Mi coche estaba en la calle, intenté moverlo, y luego mi idea era mover el otro coche que tenemos en la unidad familiar. Este está en un segundo sótano. Ya cuando volví de mover mi coche, ya el agua me llegaba por los tobillos, cuestión de minutos. Y yo estoy en la zona donde más tranquila vino, por decirlo de alguna manera. Porque en la zona donde vive Amparo vino casi como una ola o como un tsunami. Sí. Allí fue como último lengüetazo. Aún así, ya se veía venir que la cosa estaba siendo más grave. Y luego, como dice Jessica, sí que es verdad que yo, por mi trabajo, yo soy guardia civil, estoy en una unidad, una especialidad de la Guardia Civil, llamada Grupo de Reserva y Seguridad número 3 de Valencia, el GRS. Nosotros somos una unidad de alta disponibilidad, entonces somos una unidad reunida, entonces ese mismo día se nos cambió todos los servicios que teníamos y el día 30 de octubre, a las 6 de la mañana, nosotros ya estábamos en la zona 0 en Paiporta. Nosotros, pues bueno, tuvimos que trabajar allí, mucho servicio humanitario, mucho servicio, la gente estaba en shock, no podíamos avanzar más de 5 metros sin que alguien nos requiriese, tuvimos que priorizar mucho las cosas importantes y luego, además de esos servicios, pues yo volví a mi casa y evidentemente, pues igual que ellas, muchísima población, amigos, familiares afectados con sus negocios, con sus locales. Entonces, claro, era una manera de estar 24 horas metido en pleno apogeo de la Dana, sin posibilidad de descansar. Yo, cuando tenía servicio por la noche, eran servicios de 12 horas, yo trabajaba de 9 de la noche a 9 de la mañana, era imposible que yo viniera a mi casa y pudiera descansar. Yo no podía acostarme en la cama teniendo la sensación y el pensamiento de que había tanta gente que necesitaba una ayuda, lo que hiciera falta por ayudar un poquito al prójimo. Claro, además, claro. Una cosa que no demasiada gente sabe es que yo, el primer día de la Dana, prácticamente la primera actuación que tuvimos que realizar trabajando, había un coche que impedía una de las vías principales, una de las arterias que nosotros teníamos que dejar un poco libre, porque una de las cosas que la gente a lo mejor no es consciente es de que si las vías no están libres, las desgracias se pueden multiplicar, porque si no puede entrar una ambulancia, si no puede entrar un bombero, si no podía entrar nada en Paiporta, en Aldaya, en todas las poblaciones habían zonas que estaban tremendamente afectadas y que era imposible. Y uno de los accesos principales de la CV400, que es la carretera que comunica prácticamente todas las poblaciones de aquí de la contorna, tenía un vehículo. Al intentar mover el vehículo me rompí el tendón del bíceps.
Esto en un primer momento sí que fue muy doloroso y demás, pero con el fervor y la adrenalina del momento, yo al poder moverlo pensé, no está roto, seguimos adelante. Estuve 3 semanas trabajando entre la zona cero y Aldaya. ¿Trabajando con esa lesión? Trabajando con esa lesión, ayudando aquí con esa lesión, hasta que ya la vida se hizo muy difícil. Ya la cosa estaba controlada, entre comillas, de que ya no había nada excesivamente urgente que pudiera solventar yo así en esta situación. Entonces ya tomé la determinación de operarme. José, se presupone o presuponemos la sociedad que vosotros, los servicios de emergencias, bueno, que psicológicamente estáis preparados para hacer frente a muchísimas cosas. Pero yo no sé si una catástrofe de esta magnitud y más en tus circunstancias, ¿no? Trabajando en zona cero, pero viviendo en zona cero, ¿no? Sí. Si te está pasando, bueno, pues no sé si como a Empar, como a Pilar también, que lo sé yo, o como a Leo, que es ahora, cuando han pasado tantos meses, cuando estás, bueno, pues siendo consciente de lo que has vivido o teniendo... Nosotros, por la circunstancia que tenemos, fuimos conscientes desde el minuto 1. ¿Por qué? Por la gravedad y las situaciones que a nosotros nos tocó reaccionar, responder y vivir. No es lo mismo tú como ciudadano particular ver que tu casa está afectada pero que todos están bien, a que nosotros tengamos que ver todos los que están afectados y la gente que no está bien o que no consiguió sobrevivir a esta catástrofe. Claro. Esas cosas nosotros como primeros intervinientes somos los que tenemos que gestionar. Sí. Además, hubieron muchos problemas añadidos, nadie se imaginaba la dimensión de esto, no se pudo gestionar de una manera efectiva por la inmensidad. Yo solo pensaba en cuánta agua tiene que entrar para que pueblos de las dimensiones de los que estamos hablando entrara en todas las poblaciones más de 1,50 m de agua. Es algo que no se puede gestionar de ninguna manera. Y en cuanto a cómo le afecta a una persona como yo, con esta profesión y demás, pues evidentemente cada uno lo gestiona de una manera y cada uno tiene su manera de asumir las cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy capaz de tirar adelante un poquito con lo que vaya viniendo y demás y sobrellevando las cosas de una manera bastante buena. Aún así, con todo y con esto, te diré que yo a partir del 3er día me despertaba llorando prácticamente todas las mañanas porque es difícil de gestionar. Al final tú no puedes derrumbarte delante de tus amigos que están peor que tú no puedes derrumbarte delante de una familia que acaba de perder un ser querido. Tú todas esas cosas no puedes hacerlas, tú tienes que las vas cargando en tu mochila. Correcto, normalmente es verdad que durante prácticamente la totalidad de mi vida la he podido llevar sin ningún problema y bueno, pues ya me he tenido que desahogar cuando me he podido desahogar, pero es verdad que esta situación a mí emocionalmente me ha llevado muy al límite y el que me conoce lo sabe que es una de las cosas que más al límite me ha puesto. Que al final sois personas como sí, todo el mundo. por supuesto. Nosotros es verdad que bueno, pues se te intenta preparar para esto, al final intentas gestionarlo de la mejor manera posible, pero no siempre se puede hacer. Me llama la atención, decía Leo, y ahora tenemos miedo. Porque aquí continuamos teniendo a mis espaldas ahora mismo ese barranco. Sí. Vamos. Hay miedo cuando llueve, hay miedo cuando hay aviso meteorológico. Desde el 29 de octubre han habido como mínimo 5 danas. Sí. Y el miedo está súper presente. Y está súper presente desde el niño pequeñito hasta el señor mayor o la señora mayor del pueblo, porque ahora es que lo hemos visto todos con nuestros ojos y como decíamos antes de empezar el programa, el que mínimo ha perdido ha sido un coche. Sí. Y a mí me gustaría que, claro, todos los que estamos aquí hemos perdido cosas materiales y emocionalmente estamos tocados. Pero bueno, el recuerdo tiene que ser sin duda para las 6 personas que han fallecido en Aldaya y que precisamente la reivindicación que podamos hacer cada uno desde nuestro ámbito sea, en primer lugar, en recuerdo a la memoria de estas personas que por primera vez, y mira que han venido alertando los diferentes alcaldes que ha tenido Aldaya y que se ha simbolizado ahora además en una carta que han escrito conjuntamente para reivindicar el proyecto de acondicionamiento del barranco de la Saleta con diferentes formaciones políticas, han ido todos a una, pues la memoria de ellos sí que se advertía, al menos el alcalde actual de Aldaya, Guillermo Luján, lo dijo, que no quería que algún día se tuvieran que lamentar daños personales como así ha sido. Y creo que gracias a la cultura que hay en Aldaya
de las inundaciones no han habido más víctimas, porque todos tenemos interiorizado otros episodios que por ir a salvar el coche. Yo, por Claro, ejemplo, lo que no ocurrirá, supongo, a partir de ahora, lo de salvar el coche, de poner a salvo el coche, ni aquí ni en otros municipios, ¿no? Claro. Donde eso ha Yo costado pienso vidas. como Pilar, yo al final lo que pienso es en la gente que ya no está, porque yo celebré la Navidad, celebraré todas las cosas y poco a poco iré para adelante, pero esa gente que no está, Ya. yo pienso que ahí donde está el problema. Que no vuelva a pasar y que no vuelva a morir gente, claro. Bueno, y para que no vuelva a pasar aquí, hay un plan en el barranco. No nos podemos extender demasiado, pero esto No. de lo que se está poniendo ahora Sí. encima de la mesa no viene de ahora. Bueno, yo creo que desde los principios de las avenidas de agua siempre Aldaya la ha tenido, porque según dicen las personas mayores, dicen que la huerta de Aldaya siempre se hizo por las avenidas de agua, de los arrastres. Pero desde que ha venido a las aguas, que han venido más, porque todo es lógico y normal, se ha ido urbanizando aguas arriba y entonces resulta de que es lógico, hay más agua, los campos no absorben y entonces llega más agua aquí y de una manera mucho más rápida. Entonces, ya ha habido reivindicaciones de cómo mejoramos el barranco y de qué manera podemos garantizar una cierta seguridad a la ciudadanía. Hay un proyecto que es el desvío del barranco, no es propiamente el desvío del barranco, sino es una mejora del barranco y una manera de dividir las aguas que pueden venir, las que están calculadas, las que de alguna manera se suponían que iban, no esta situación última, para que fuese. Estamos hablando de proyectos que están aprobados o de alguna manera en una tramitación administrativa desde el Ministerio de Medio Ambiente ya muy avanzada, del 2006 y 2009, 2011. Hay proyectos ya en estados muy avanzados que están ya hechos y no entendemos por qué Claro. no se están ejecutando. Porque esos proyectos 2006, 2009, 2011, ¿qué se ha hecho Nada, efectivamente? Nada, Absolutamente nada. Solamente un cunetón que se llama el cunetón porque es una ampliación de como si fuese una acequia que va desde la rotonda de la salida de Aldaya que va hacia el barranco. Pero eso simplemente da pues de 5 a 15. No da una sección más grande porque no da más capacidad. Y lo otro, todas las cosas tienen sus pegas, puede ser. Yo no digo que no. Y yo lo que digo a las personas que están de alguna manera a lo mejor no aceptando o no estar de acuerdo, tienen que sentarse y no podemos dejar pasar. Si estoy hablando de proyectos del 2006, 2009, 2011, estamos en el 2025, después de lo que ha pasado, no nos podemos permitir como pueblo que esto se mantenga así. Claro. Si hay alguna cuestión medioambiental, Sí. si hay alguna cuestión de inseguridad, porque algunos consideran que es inseguro, si hay alguna que se plantee, que se ponga, que no se paralice, porque si no esto es un... Porque hay otra cosa muy importante, que resulta de que aguas arriba se continúa construyendo, porque aquí tenemos barrancos, que es el de la Saleta, que cuando cruza la Nacional 3 se llama el Pozalet, que coge Ribarroja y Quart de Poblet, y en el término de Quart de Poblet y Ribarroja, que es la paralela a la Nacional 3, todo está urbanizado, Claro. todo es polígono. Entonces a nosotros se nos pone pegas de tal, cuando realmente las aguas que nosotros recibimos como pueblo viene de toda una zona Claro. urbanizada. Ese es el Yo lo problema. que creo que es importante, porque dice, no podemos dejar, después de lo que ha pasado, y es que creo que no se entendería, ¿no? No se No. entendería, los valencianos en general, pero los vecinos de aquí de Aldaya en particular, que no se hiciese nada absolutamente en el barranco. Es difícil explicar, Jessica, porque los alcaldes, como ya bien dice, llevan reivindicando el proyecto del barranco un montón de años, pero la gente no entiende por qué no se ha hecho nada en todos estos años. Depende de administraciones, de muchos procesos administrativos, de papel, y es como le explicas tú a un ciudadano Claro. que a día de hoy no se ha hecho nada. La Al final culpa es lo al mismo final- que la gestión de la Dana. La gestión de la catástrofe, al que es de Aldaya, al que es de Paiporta, a cualquier ciudadano, le da igual. Le da igual de quién es competencia. Le da igual quién está mandando en la Comunidad Valenciana, quién está mandando en España, le da igual todo. Y creo que en esos casos, porque si no somos capaces de hermanarnos en estos casos, si no somos capaces de gestionar, si tiene que ser el pueblo, porque sí, lo de el poble salva al poble está muy bonito como eslogan, pero no debería ser así, porque para eso hay unas instituciones. Y unas instituciones que en la mayoría de casos incluso están dobladas. Si nosotros nos damos cuenta de que todo eso no sirve para nada,
Entonces es cuando vienen los problemas y podemos entonces armarnos de valor y empezar a salir a reivindicar lo que nos pertenece y lo que nos merecemos. Sí. Entonces es una cuestión que no se entiende. Primero no se entendió la gestión y ahora tampoco se está entendiendo la inactividad y el parecer que ya hemos pasado a otra cosa. Ya lo hemos visto en múltiples catástrofes. Yo también estuve en el volcán de La Palma. ¿Quién habla ahora del volcán de La Palma? Nadie. Hay gente que aún está viviendo en barracones en el volcán de La Palma. Esto podría pasar aquí en Aldaya. Hay negocios que no han abierto, hay casas que todavía están cerradas por el tema de las humedades y los problemas de infraestructura que hay, y nadie parece que se quiera hacer cargo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Otra vez el Poble? ¿Salvar al Poble? ¿Tenemos que salir nosotros otra vez a precintar casas o a empezar a hacer de albañiles? Yo creo que no es necesario. Yo creo que esto con gente y con recursos se puede solucionar. Igual que no es normal que haya locales que hayan tardado 5 meses o 6 meses en abrir, o incluso que no hayan abierto. Esto es algo que es de perogrullo, que es que no debería ser así. Cualquier negocio debería haber podido abrir al mes, cargándolos de ayudas, cargándolos de dinero, de recursos, de todo lo que le haga falta. Luego ya discutiremos a quién le debía ese recurso, ese dinero o lo que hiciera falta. Pero no es normal la situación a la que nos estamos enfrentando. Bueno, a ver, yo pienso que ¿cuántas manifestaciones llevamos ya en Valencia? 7, 6... Caso omiso. Sí, totalmente. Si el presidente de la Comunidad Valenciana no se mueve ni hace nada por sus valencianos, ¿qué esperamos? Pienso yo, vamos. Ya. Se entiende vuestra situación, se entiende el enfado, ¿no? Porque han pasado casi 7 meses y bueno, vuestra realidad está muy lejos de ser la que era antes del 29 de octubre, pero bueno, nosotros en la medida que podamos intentaremos seguir poniendo el micrófono para escuchar vuestra realidad. Bueno, la radio es fundamental, Sí, o sea que tenéis que seguir. Yo solamente decir, tú has preguntado antes por la angustia que tenemos. Sí. Yo lo pasé muy mal de no poder dormir y tener que ir a tener una asistencia psicológica porque estaba muy mal. Porque yo tengo nietos y normalmente se quedan conmigo. Entonces no podía dormir porque cerraba los ojos y me imaginaba la situación. Yo lo he pasado mal a nivel emocional. Y lo que te quería decir es que hay personas también que nosotros hemos contado nuestra experiencia, y seguro que hay muchas, y a mí me han contado, como lógico y normal, ir por la calle y contarte, hay personas que lo pasaron muy mal, niños que estaban en el instituto porque no se suspendieron las clases, porque llamaron del instituto a la consellería y la consellería dijo que no suspendían las clases, niños que estaban en el colegio y se empezó todo a venir y la hija no venía, no se contactaban por teléfono, no sabían de la hija nada hasta las 4 de la mañana, la angustia, las angustias, los sufrimientos, el rehacer tu vida, el perderlo todo y empezar de cero es muy duro. Y sobre todo lo que estabais comentando ahora, que yo creo que es lo más importante, el sentarse y decir, esto hay que dar una solución, hay que estar abiertos, hay que ceder, hay que ver opiniones, hay que ver lo que tiene su lógica y su razón de ser y trabajar. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, que hay que buscar evidentemente una solución. Os agradecemos mucho, Amparo, Pilar, José y Leo, que hayáis compartido esta experiencia tan dura con nosotros. Gracias por dar visibilidad. Gracias. Y nosotros mientras continuaremos visitando más municipios afectados por la Dana, vamos a hacerlo durante todo el año. La semana que viene volvemos a la comarca de la Ribera. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Dirección: Jessica Crespo. Vídeo y edición: Santi Botella. Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.